Y ya hemos terminado la serie sobre las promesas y hemos aprendido de que somos un pueblo que le damos muchas promesas. Amén. Hay cada una para las necesidades que tengamos que vivir. Pero hoy vamos a empezar una nueva serie. Y esta nueva serie fue confirmada por 2 miembros de la iglesia. Principalmente estaban dando vuelta en mi cabeza, dando vuelta hacía tiempo. Ya se lo había dicho a Katy con respecto a la posibilidad de predicar algo relacionado con este tema. Y bueno, escuchar el mensaje magistral que dio mi hermana Magalí. ¿Por dónde está Magalí? La vi entrar, pero no la veo ahora. Allí está. Muy lindo el mensaje que ella tuvo, un día de semana, maravilloso mensaje. Y también estaba allí orando y justo me llega el mensaje de Jonathan Navarro, que todos los días envía mensajes a los miembros de su célula. Y por supuesto, como estoy ligado también a esa rama celular, fue como que dijo, este es el tiempo para que empecemos esta serie relacionada con el libro de Josué. Y he titulado el tema de hoy, Avance y conquista de lo que Dios nos prometió. Y principalmente avance y conquista. Y vamos a ver este tema con respecto a cada mensaje relacionado con el libro de Josué, pero no podemos verlo sin antes hacer una introducción con respecto al libro de Deuteronomio, donde marca el final de Moisés y el inicio de Josué. Así que yo oro para que Dios esté marcándonos el rumbo en esta nueva etapa, porque iniciamos una nueva etapa y principalmente tiene que ver con avance y conquista. Para aquellos que no avanzan, para aquellos que no conquistan, para aquellos que están siendo conquistados o para aquellos que están siendo prácticamente estancados. La idea es que nosotros tomemos ejemplos de estos libros o de estos textos. Vamos a ver primero la situación previa que le tocó a vivir a Josué y a Moisés, por supuesto. Estaba el pueblo de Israel en el desierto, pero rumbo a la tierra prometida. Recordemos, estoy salteando muchas etapas aquí y doy por sentado que ustedes ya saben los antecedentes del llamamiento de Moisés, que estaba, por supuesto, en otras tareas hasta que Dios los llamó. Y eso sucede con todos nosotros, hasta que Dios nos llama y nos involucra en su causa, en un plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el pueblo de Israel estaba ya escapando de Egipto porque había pasado muchas generaciones allí, esclavos de Faraón, hasta que Dios levantó a Moisés para que se convierta en el liberador del pueblo esclavizado. Y estaban yendo por el desierto. Y el desierto en la Biblia simboliza prueba, pero también yo podría decir que simboliza mundo. El mundo es una prueba. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que nos afectan. En el mundo tendréis aflicciones, dice Jesús. Por lo tanto, no tenemos que sorprendernos de lo que nos espera en el mundo. Y el mundo es mientras vamos peregrinando en esta vida hasta que partamos de este mundo y nos encontremos cara a cara con Dios. Algunos para entrar al cielo y otros para ir al infierno. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero aquí estaba el pueblo de Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y nosotros estamos también en este desierto rumbo a la tierra prometida, la patria celestial, el cielo. Por lo tanto, tenemos un espejo en el libro de Moisés, Deuteronomio, y en el libro de Josué, prácticamente para ver un reflejo de lo que puede ser nuestra vida espiritual y el caminar diario con Dios rumbo a lo mejor, a lo que tiene preparado Dios para nosotros. Y nosotros que tenemos fe y esperanza viva, siempre creemos que hay algo mucho mejor por delante, amén, que está preparado para nosotros conforme las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Pero en el punto 2, ahora Dios llamó a Moisés y le dice, y este fue el texto que detonó para que yo empezara esta serie, que estaba dando vuelta hacía rato en mi cabeza, Éxodo 14:15. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Porque yo estaba orando sobre esta serie, sobre estos temas, y es como que me lo dijo Dios a mí. ¿Por qué seguís orando? Ponete en marcha, empezá a andar. Y aquí estamos. Y esto tiene que ver muchas veces también con que mucha gente se la pasa orando, pero no hace nada, no marcha.
no actúa, no activa. Y es como que si oramos solamente, toda la responsabilidad se la otorgamos a Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hay un dicho popular que dice que orando y con el mazo dando. Y nosotros tenemos que estar teniendo equilibrio, orando y trabajando activamente en las obras de Dios, en los deberes que Él nos asignó. Porque si nos pasamos toda la vida orando en el sentido de orar solamente y no actuar, somos místicos. Y Dios quiere que nosotros estemos activos intencionalmente en este mundo porque quiere salvarlo Dios y no quiere que nadie se pierda. Y es por eso que Dios nos está llamando ahora la atención para decir, es tiempo de que estemos haciendo cosas por las cuales yo los llamé. Moisés tuvo comunión con Dios, como lo veo que están teniendo ustedes. Al venir a la iglesia demuestran algo de comunión con Dios, al menos que alguno me diga yo vine obligado, o estoy aquí porque no me queda otra, qué sé yo. Hay situaciones diferentes, pero lo cierto es que no es casualidad. Dios te trajo aquí con un propósito, y Dios tiene propósitos con todo lo que es su creación. Moisés recibió la visión de Dios y la compartió. Y Dios te va a dar visión, Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar novedad de vida. Dios va a encender en vos algo, no sé qué, para que comiences a compartirlo, para que lo des a conocer. Principalmente Moisés se dio cuenta que Dios lo llamaba para liberar al pueblo de Israel y él se puso en marcha y él compartió su mensaje con todos los israelitas diciéndole, Dios me llamó para llevarlos a ustedes a la tierra prometida. No sé a qué Dios te llama, pero sí sé que Dios te llama. Amén. Y es lindo que vos te sientas un llamado de Dios. Y nosotros solemos decir así, entre casa, por así decirlo, es un llamado de Dios. ¿Por qué es un llamado de Dios? Porque está mirando las cosas de manera diferente, porque hace las cosas de manera diferente y porque está actuando de manera diferente. Y además, su hablar es diferente. Y acá viene el tercer punto que yo creo que es muy importante. Dios forja el carácter para que Moisés sea el liberador, legislador y líder de su pueblo. Y a mí me gusta el hecho de que Dios forja nuestro carácter. Y eso significa que Dios nos capacita. No es que Dios llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Porque si no, podría ser algo muy, muy discriminatorio de parte de Dios diciendo, te tomo a vos porque has estudiado, porque tenés facha, porque tenés plata, porque tenés estatus social, porque tenés ciertas características, pero Dios no hace eso. La Biblia dice que Dios elige a lo vil y menospreciado de este mundo para humillar al que se cree sabio y honorable. Dios utiliza a todos, por eso Dios capacita a los llamados. Y es lindo pensar así, porque a lo mejor vos estás allí sintiéndote con miedo, acomplejado, diciendo yo puedo hacer algo para Dios, Dios me puede usar a mí si estoy muerto de miedo, si estoy lleno de complejos, tengo un montón de prejuicios, tengo un mambo en la cabeza con respecto a cosas que todavía no logro resolver. Sin embargo, Dios acomoda las fichas, acomoda los jugadores y hace que nuestra vida empiece a conducirse de una manera diferente. ¿Cómo puede ser? Y ya lo dije muchas veces, y a lo mejor vos también te identificás, que alguien extremadamente tímido esté hablando sin ningún inconveniente, confiando en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la ayuda de Dios. Solo Dios lo puede hacer posible. Por eso si vos estás pensando allí diciendo, soy inútil, inservible, insuficiente, incompetente, impotente, bueno, y todo lo que el diablo te está poniendo en la cabeza para que te anules, es el diablo, no Dios. Dios te toma y te levanta y empieza a forjar tu carácter, empieza a delinear tu carácter. ¿Se acuerdan de Jacob que nos decía que era tartamudo y él tenía el deseo de predicarle a las multitudes? Bueno, ya es un hecho. Él lo hace así, porque Dios lo hizo posible. Por eso a Moisés, quien era tartamudo también y que no se animaba a hablarle a la gente, ni mucho menos a Faraón,
Dios, primero, como dijo Magalí en el mensaje tan lindo que compartió, le puso un ayudante. Y Dios también te va a poner un ayudante. Alguien que te va a guiar, a orientar. El otro día le dije a alguien que le daba gracias a Dios por mi esposa, que es la que me ayuda. Y es ayuda idónea. Aunque en mi caso es ayuda y dueña. Perdón. El que tiene en casa la última palabra siempre soy yo. Ya lo sabes, sí, querida. Bueno, y le contaba una experiencia a esta persona, diciéndole que Dios pone ayudantes para guiarnos, para acompañarnos, para empezar a encaminarnos. Y esta persona, yo no le decía de mi esposa. Después se lo dije, y dijo, qué lindo sería conseguir a alguien así. Y yo creo que la va a conseguir. Va a haber alguien así para él si estás respondiendo al llamado de Dios. Entramos en otra etapa ahora. Yo oraba para que espero que nadie salga confundido y que todos salgamos entendiendo el mensaje, porque esta es la introducción nada más. El título aquí es Moisés murió. Y la muerte nos toca a todos. Como dice el dicho, la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es la cura. Pero la muerte es segura. Moisés murió. Dice en Deuteronomio capítulo 34, el versículo 7 y después el versículo 10 al 12. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Fíjense el reconocimiento que tenía. A quien haya conocido Jehová a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Era portentoso Moisés, grandioso en el sentido de realmente destacarse de una manera increíble, sin embargo murió como todos. Y aquí te quiero señalar, hay 3 puntos que son normales dentro de estos 5 que te voy a señalar, pero los otros 2, cuídate por favor, porque cuando la gente muere a nuestro alrededor, y Dios obviamente nos ayude a sobreponernos, a sobrellevar ese trance, hay 5 puntos que quiero mencionarte que son naturales. El primero es el duelo natural. Nosotros sufrimos porque no somos de piedra. Obviamente nos producen lloro, lágrimas y sentimos un pesar por alguien que partió. Y mucho más si era alguien muy querido. Obviamente eso nos va a afectar mucho. Si ese duelo normal se prolonga, se convierte en un duelo enfermizo. Y vemos a personas que tienen un duelo enfermizo. ¿Por qué? Porque lloran a sus muertos después de mucho tiempo de haber partido. Y ese es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque han quedado enyugados con la muerte. Y la muerte, vos sabés, atemoriza, sugestiona, y mucha gente está apavorada con el tema de la muerte y atada inclusive. Hay gente que no deja de ir a los cementerios todos los días o no está libre de ese sentido. Jesús es muy frío cuando nos enseña diciendo los muertos están. Ellos no pueden venir a nosotros ni nosotros podemos ir a ellos. Por eso cuando venga alguien a decirte yo sé que estás muy triste y mal, quisieras comunicarte con tu papá que murió la semana pasada, o con tu tío que murió la semana pasada, vení que vamos a tener una reunión y bueno, ahí te va a presentar a un medium seguramente para una reunión de espiritistas. Y eso está prohibido por Dios, porque es imposible que los muertos se comuniquen con los vivos. Porque si dice alguno que así es, son demonios los que están queriéndote a acariciar tus emociones para sentirte mejor, pero la Biblia dice que hay un abismo que nos separa de ellos y nosotros tenemos que confiar en Dios y en su palabra y recibir el consuelo de Dios. ¿Querés saber dónde está ese texto del consuelo de Dios que es milagroso y misterioso? En 2 Corintios capítulo 1. Y ahí habla de que Dios nos consuela con sus consolaciones para que nosotros también podamos consolar también a otros.
El tercer punto que se ve muy a menudo es la depresión. Personas que quedan sumidas en la depresión. Yo estaba camino a eso cuando murió mi mejor amigo en Brasil, por el cual fui al camino de Cristo. Y vino alguien y me dijo, sé por lo que estás pasando, pero yo estaba mal. Y por esa depresión, porque nunca sufrí de depresión, pero a la raíz de una muerte, me bajoneé muchísimo, empecé a dedicarme a la bebida alcohólica. A la bebida, bueno. Y empecé a tomar porque eso me traía cierta satisfacción, hasta que me hice adicto. Y dije, no puedo dejar de tomar. Y encima voy a la iglesia, la primera vez que llego con olor a bebida alcohólica. Y me agarra un diácono y me dice, vos tenés que dejar de beber. Y yo dije, dentro de mí estoy loco. Y todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo por alguien que yo sé que está escuchando. Y yo le dije a ese diácono, dije dentro de mí, está loco, es imposible para mí dejar de beber. Como a lo mejor vos que estás con la adicción a la droga y estás diciendo dentro de tu cabeza, es imposible que yo deje la droga. O vos a lo mejor que tenés la adicción a la pornografía y estás diciendo dentro de tu cabeza, es imposible que yo deje la adicción a la pornografía. Bueno, no hay imposible para Dios. Para el que cree todo es posible. Y yo le decía a esta persona, aconsejándole, porque esa fue mi fórmula y es mi recomendación, yo me consagré a Dios y me concentré en la iglesia. Y en la iglesia que me convertí en Brasil, tenía cultos todos los días como esta. ¿Cuántos sabían que hay culto aquí todos los días a las 7 de la tarde? Muy bien, muchos ni siquiera se enteraron todavía, pero te invitamos todos los días a las 7 de la tarde, excepto el domingo que estamos en estos horarios, hay culto. Y yo empecé a ir ahí en Brasil a todas las reuniones de la iglesia. Había reunión de niños, estaba yo. Reunión de mujeres, estaba yo sentado al fondo. Me iba a todas las reuniones y todas las reuniones me iban alimentando la fe. Y todo eso me estaba haciendo cada vez más fuerte espiritualmente. Yo no lo sabía, pero era mi deseo de cambiar. Y por supuesto Dios hizo el milagro. Pero yo estaba en el camino a la depresión, a anularme y a dejar de hacer lo que era necesario hacer, porque estaba afectado por esta partida. 4. Desapego de la dependencia. Hay muchas personas que están dependiendo de otra. Hay muchas personas que están dependiendo de otra. ¿Qué haría sin vos? Mi vida no sería la misma sin vos. Obviamente, no sería la misma. Pero la vida continúa. Y si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, Dios nos va a sostener. Pero hay personas que se toman de la mano de otra. Y eso es idolatría. Cuando nosotros endiosamos o idealizamos a otra persona y es como que nos sentimos, ¿qué pasaría sin mí, de mí si esta persona se va? Bueno, hay personas que no soportan eso. Y se mueren y terminan suicidándose. Ustedes lo saben bien. Es una tragedia. Pero el desapego de la dependencia es madurez. Si vos notás que alguien está muy pendiente de vos y muy obsesivamente dependiendo de vos, ahí ya se te está prendiendo la roja, no la amarilla. Y si llegás a morir vos, imagínate cómo queda esa persona. Por eso muchas personas, padres principalmente, no prevén el futuro de sus hijos pensando que van a vivir eternamente aquí. Y no se dan cuenta que la muerte es real y nos va a tocar a todos. A menos que Dios decida transportarnos al cielo como lo hizo con Enoc. ¿Quién no desea esa muerte? ¿O quién no desea ese paso? Obviamente todos. Señor, llévame sin ver muerte. Pero lo más normal es la muerte. Y el desapego de la dependencia es parte de la sanidad. Por eso Jesús, cuando estaba por morir, le decía, yo voy a morir y no me van a ver más. Y los discípulos que decían, Maestro, que eso en ningún modo te acontezca. Pero era necesario que Jesús muriera. Como es obvio que la muerte existe. Y todos tenemos que estar preparados para ella.
para encontrarnos cara a cara con Dios. Es un tema que a veces no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque es pálida. Yo vine para que me levantaran el ánimo. Bueno, si venís a esta iglesia, venís para que te instruyan, para que puedas crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y el quinto paso es el despegue hacia una nueva etapa. Es decir, hay una nueva etapa obligatoriamente. Cambiaron cosas. Y así sucedió. Murió Moisés. Imagínense, la persona de Moisés, fuerte, líder. Pero Moisés no dejó las cosas en banda. Él estuvo siendo útil a Dios, pero también guiado por Dios. Y cuando nosotros estamos siéndoles útiles a Dios y guiados por Dios, Dios va a permitir que preparemos las cosas para que las cosas no queden en banda. Porque lo más triste para un líder es cuando muere, queda todo desordenado, vacío y queda todo a la miseria. Como diciendo, yo me acuerdo que fui invitado a una iglesia en Houston a predicar y yo no sabía, pero cuando estoy allí predicando me entero de que me estaban invitando para hacerme cargo de ese pastorado allí. Y estaban preparando ya la partida del pastor, que era bastante avanzado en edad. Y estaban probando diferentes pastores, principalmente de la Argentina, porque el pastor era argentino, ya falleció. Pero yo no supe que la invitación venía porque estaban queriendo que yo reemplazara a ese pastor. Pero esa iglesia se estaba preparando. Moisés estaba preparando también este panorama futuro que le esperaba cuando él muriera. Él no sabía el futuro en el sentido de que cuánto tiempo le quedaba, pero murió. Y no murió de achacoso, porque estaba fuerte. No murió porque quedó ciego. Dice que tenía buena vista. Murió porque Dios determinó que muriera. Y yo quiero animarte a creer, iglesia, que a veces escucho fue mala praxis o una imprudencia. Bueno, la Biblia dice, en la Biblia encontramos que dice que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Tranquilidad. Cuando se da el kairos de Dios, ¡pum!, ya no hay vuelta atrás. Es cuando Dios dice, este es el día, este es el momento exacto. Para eso nosotros tenemos que estar preparados. Y algunos dicen, pero que me avisen, yo quisiera que me avisaran. Bueno, cada vez que pasa un carro fúnebre, por ahí lo ves, te están avisando. Bueno, no quiero seguir hablando de este tema. 4. La muerte es el final para unos y el comienzo para otros. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, y aquí hay una respuesta para vos. Si estás con un interrogante, mirá lo que dice el texto. Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que me decía, y esa es la voz de Dios que nos advierte, nos dice, nos instruye. Escribe, está escrito en la palabra de Dios. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. La palabra bienaventurado en griego es Macarios. Había un primer ministro de Grecia llamado Macarios, pero los macarismos en la Biblia tiene que ver con la doble dicha. Bienaventurado, doble dicha o doble felicidad tenemos para aquellos que morimos en el Señor. Qué lindo es saber que morimos en Cristo. Qué lindo es saber que cuando muramos nos vamos a la misma presencia de Dios. Le escuché algo muy gracioso al pastor Gustavo en el mensaje de Semana Santa, cuando alguien le dijo a él, y si me muero voy a 2 metros bajo tierra, y él le dijo, no sé, porque ahora hay cremación, y qué sé yo, si te morís en el mar, bueno, no sabemos dónde vamos a morir. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener seguridad de vida eterna, de que si hoy morimos, nos vamos al cielo. De que si hoy morimos, nos vamos al cielo. Eso tiene que ver con la fe. ¿Y cuántos se animan a atestiguar de la fe que tienen en Cristo Jesús diciendo, si muero hoy me voy con Él?
Y esa canción que dice, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Nunca más se me olvidó esa canción. Nosotros tenemos que tener seguridad de vida eterna. Cuando a alguien le pregunten, si te murieras hoy, ¿dónde vas? No sé, no sé. A lo mejor yo me voy al infierno. Algunos dicen, yo no sé si me voy a ir al cielo. No creo que vaya a ir al cielo. Entonces, ¿qué crees? La Biblia nos enseña que nosotros, si creemos en Jesucristo, somos salvos. Y esto es don de Dios. Por eso tenemos que tener convicción de salvación. Qué triste sería que una persona que le sirva a Dios tuviese dudas de la vida eterna. Tuviese dudas de que Jesús está en su corazón. Tuviese dudas de que Jesús es su guía. Nosotros tenemos que tener convicción. Dice la Biblia, cada uno tenga seguridad en su propia mente. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Y nosotros también. Yo me entregué a Cristo, le pertenezco, soy de Él, y yo sé que cuando Él venga me llevará, o cuando a mí me toque el tiempo, iré yo a Él con absoluta seguridad. Y miren lo que dice el texto siguiente. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ya no hay más trabajo para la persona que falleció. Ya está reposando en la presencia de Dios. Al ladrón que estaba al lado de la cruz, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, yo creo en eso, que vamos a ir a la presencia de Dios, donde ya allí en el cielo ya no habrá llanto, ni dolor, ni pecado, ni maldición, ni mentira, ni pecado, ni Satanás. Eso va a ser para la gloria de Dios, y eso es algo maravilloso. Pero tres cosas que quiero mencionarles relacionadas con Moisés y con Josué, de lo que suceden con las buenas obras. ¿Por qué? Porque Moisés hizo buenas obras, todas las que le señaló Dios. Y dice la Biblia que las buenas obras están determinadas desde antes de que el mundo sea mundo. Por eso hay buenas obras para todos. Y vos tenés que desear hacer las buenas obras, porque las van a quedar registradas en el diario de la vida de Dios. Las tres cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta con las buenas obras son, en primer lugar, que van a ser retomadas. Las buenas obras son retomadas, como lo hizo Josué. Josué no desmereció las buenas obras que Moisés hizo. No dijo, lo que hizo Moisés no sirve, yo lo voy a hacer todo nuevo porque a partir de ahora yo soy el nuevo líder. No, Moisés retomó las buenas obras de Moisés. Josué tomó las buenas obras de Moisés y las retomó para seguirlas hasta concretarlas, hasta cumplirlas. Moisés no cumplió todo, pero Josué sí. O sea, Josué completó la obra de Moisés porque retomó sus buenas obras. Son recordadas. Y acá es lindo porque yo me imagino, no está en la Biblia, pero yo me imagino que Josué habrá dicho, esto lo hacía Moisés, como a lo mejor vos decís, esto lo hacía mi papá y ahora yo lo hago igual. No las cosas malas, esas olvidalas, pero las cosas buenas recordalas y repetilas, hacelas, porque también estás en ese sentido honrando la memoria de aquel que partió y te enseñó bien. Y en tercer lugar, recompensadas. La recompensa viene de Dios. Nosotros servimos a Dios y sabemos que Él tiene una recompensa preparada para nosotros. ¿Cuántos lo saben a eso? Y esa recompensa no solamente está determinada en el cielo, cuando estemos en el juicio del tribunal de Cristo, porque después viene el juicio del gran trono blanco, pero a nosotros nos toca, a los creyentes en Jesucristo, el juicio del tribunal de Cristo, que no es para condenación. Allí no hay un verdugo que va a decir, vos andá al infierno. No, en el tribunal de Cristo es el juicio para saber cuáles son las recompensas, los galardones que tenemos por las buenas obras. Por eso yo pensaba hoy en un día donde llueve, hace frío y todavía no hace nada de frío. Algunos chicos en el primer culto venían de manga corta. Yo estaba ya, en cierta forma, pensándome en poner saco este. Pero hay personas que no se dan cuenta que están
preparando aquí las buenas obras, los galardones. ¿Por qué? Porque se sacrifican, se esfuerzan. Y yo pensaba en aquellos que se esfuerzan, que se sacrifican por venir a las reuniones. Tienen que esforzarse, tienen que vencer luchas, dificultades. Hay personas que se esfuerzan para hacer la obra de Dios. Y eso va a tener un gran galardón. A veces decimos, hay gente de Pilar que viene aquí, vinieron en el primer culto, y hay gente que viene a 2 cuadras y no viene. Bueno, ¿quién tiene más galardón en el juicio del tribunal de Cristo? Obviamente el que se esforzó más, el que hizo mayor disposición de amor para servir a Dios. Y en ese sentido Dios toma nota, obviamente. Moisés preparó sucesor. Leí hace mucho en un libro de liderazgo que el fracaso más grande de un líder es no preparar sucesor. Yo veo a los empresarios que preparan a sus hijos para que les sucedan, y eso es sabiduría pura. Y qué lindo que el hijo o la hija diga, quiero trabajar con mi papá, porque el común denominador es que no quiere trabajar con su papá. Hace mucho leí en un diario Clarín donde el fracaso más grande de las empresas familiares era que no tenían sucesores. Eran que los herederos no querían saber nada con lo que habían hecho sus padres. Y eso es muy triste, porque habla de ahí de un rechazo, habla de algo como venganza. Pero cuando hay, perdonen si me meto el dedo en la llaga con este tema, pero para que lo analicemos, para que oremos. Si estamos escuchándolo, hay tiempo todavía para revertirlo. Uy, Señor, este es mi caso, ayúdame a revertir esta situación, porque cómo quisiera que mi hijo me herede, cómo quisiera que mi hija me herede. Heredar significa que tomara las riendas de algo que necesita ser controlado y administrado por alguien de confianza, de familia. Pero a veces terminan pagando a extraños porque los hijos o las hijas no quieren saber nada. Dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron. E hicieron como Jehová mandó a Moisés. Fíjense, presten atención por favor. Antes de suceder Josué a Moisés, o sea, antes de que Moisés muriera, ya Josué estaba demostrando sabiduría, que el espíritu de sabiduría estaba sobre él. Sabemos que ese espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en una persona, la va a guiar a toda verdad. Pero también acá hay una diferencia muy grande. Josué no era solamente inteligente, porque inteligente es cualquiera. Josué era sabio. Y me gusta hacer la diferencia que entendí en un libro hace mucho tiempo. La inteligencia te ayuda a ganarte la vida. La sabiduría te ayuda no solamente a ganarte la vida, sino a disfrutar la vida. Muchas personas son inteligentes porque tienen mucha plata, hacen mucha plata, viven bien, pero no son sabios. La sabiduría no se obtiene en la tierra de los vivientes, como nos dice el libro de Job. Viene de Dios. Dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se las va a dar. Por eso nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Salomón lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. ¿Y qué le dio Dios? Todo lo demás. Hay personas que a veces creen que por tener mucho dinero son capos. También los narcotraficantes son capos. También los mafiosos son capos. El mucho dinero no te hace sabio, ni tampoco te hace como alguien próspero, porque qué triste es que tengas plata y no tengas la felicidad, el gozo o la plenitud de disfrutar lo que tenés. Hay muchas personas con mucho dinero y se quieren pegar un tiro, o se les va la felicidad por otro lado. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Timoteo cuando Pablo le está aconsejando a Timoteo? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y los que aman el dinero en demasía serán traspasados de muchos dolores.
Esos dolores son falta de paz, falta de gozo, insatisfacción, amargura, peligros, ansiedad. Bueno, hay un montón de otros temas relacionados con ese tema. Moisés preparó sucesor, es decir, impuso las manos sobre Josué. Y Josué empezó a destacarse porque era una persona servicial, obediente, no era obsecuente, era una persona que estaba respetando a la autoridad a conciencia, porque Dios lo estaba preparando para heredar el mismo ministerio que tenía Moisés, pero para completarlo. En sexto punto, Josué continuó y completó la obra de Moisés. Y si hoy queremos conocer a Josué, la historia lo reconoce como servidor obediente y fiel, líder reconocido, general y conquistador. Comencemos entonces. Servidor obediente. Servidor obediente. Fiel a Dios, leal a sus líderes, reconocido, destacado, pero también un general, un líder que se puso al frente del ejército y dijo, vamos hacia allí. Y el pueblo lo siguió porque lo respetaba. Estaba pendiente de su liderazgo y además conquistador, porque el sinónimo de Josué ante quienes ya estudiamos la Biblia es que conquistó. Conquistó 15 naciones en ese lugar allí en Mesopotamia. Miren lo que decimos ahora a continuación. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. Eso fue lo que hizo Moisés, muy importante. En Deuteronomio capítulo 6 del 23 al 24 dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová cumplir con todos estos estatutos y temer a Jehová nuestro Dios, para que nos fuera bien todos los días y para que nos diera vida como hasta hoy. Es decir, Moisés intervino para sacar de la esclavitud al pueblo que estaba sufriendo el yugo del diablo, porque el faraón es Satanás. Y hay personas que están sufriendo el yugo de esclavitud. Hay personas que se sienten esclavos aquí. Hay personas que están anhelando algo mejor. Hay personas que tienen patrones injustos, corruptos, malignos, sádicos. Y me quedo corto. Que les insultan la madre, los basurean, están permanentemente humillándolos. Bueno, igual se sentía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y Dios oyó el clamor del pueblo de Israel e intervino, les mandó a un líder. Dios te va a mandar a alguien para que te guíe, o hoy mismo estarás siendo guiado. Hoy mismo estará diciéndote Dios algo para que sepas para dónde ir. Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, pero Josué lo introdujo a la tierra prometida. Fíjate la diferencia. Y aquí te quiero mencionar, pero es interesante. Los descubrimientos arqueológicos determinaron que 15 naciones fueron las que enfrentó Josué en su penetración a la tierra prometida. A medida que incursionaba en esa tierra, 15 culturas se descubrieron en esas excavaciones y descubren esto, que fueron los refaítas, los husitas, los horeos, los abeos, los anaseos, los cananeos, los heteos, los heveos, los gergeseos, los fereceos, los jebuseos, los amorreos, los moabitas, los emitas y los amonitas. Es decir, a medida que iban entrando, iban apareciendo los enemigos y Josué los iba venciendo con la ayuda de Dios. ¿Con quién contaba Josué? Con la ayuda de Dios. Y es también para nosotros esa bendición. 9. Moisés y Josué contaban con Dios. Y te pregunto, ¿con quién contás vos? Bueno, amén, gloria a Dios. Pero mira lo que dice aquí en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y está 2 veces, pero para mí no hay ninguna casualidad. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así,
no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios le dijo a Moisés lo mismo que se lo dijo a Josué, y también aquí se lo está diciendo a Josafat. No teman delante de quien sea que tienen que enfrentarse, porque al estar con Cristo, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si estamos con Dios, como me gusta decir, somos multitud, porque los ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Pero también dice, no es tuya la batalla, no es tuya la guerra, sino de Dios. Por eso Dios va a pelear por nosotros. Dios va a aderezar mesas delante de nuestros angustiadores, como dice el Salmo 23. Y el punto 10, que repite nuevamente el mismo concepto, Moisés y Josué contaban con Dios, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Yo te quiero invitar, iglesia, a que cuentes con Dios. No estás solo ni desamparada, estás con Dios. Contá con Él, pedile ayuda. Señor, gracias porque estás conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y tendrán que huir con perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Quién dijo eso? Jeremías, capítulo 20. Para terminar, Moisés planteó una posibilidad, la tierra prometida. El Mar Rojo representa la salida hasta alcanzar lo prometido. Moisés les dijo, vamos a ir a la tierra prometida, como si hoy yo les dijera, vamos al cielo un día cuando Dios nos lleve. Y el que tiene fe para creer empieza a marchar y se pone a disposición de Dios. En aquel entonces Moisés les dijo, vamos a la tierra prometida, y apareció el Mar Rojo. Y quedaron encerrados, pero tuvieron fe. Moisés el primero dio ejemplo. Pisó y las aguas del Mar Rojo se abrieron de par en par hasta que el pueblo pasó en seco. Y la fe hace eso. La fe te abre puertas donde no las hay. Y vos tenés que tener fe para creer que Dios te está guiando para que vayas a la tierra prometida y encuentres el reposo de Dios, en el sentido que vas a encontrar lo que Él te promete concretado. Josué hace realidad esa posibilidad, la tierra prometida ya propia, porque el Jordán representa la entrada y pelear por la tierra prometida. Dios no es que nos dice, no van a tener problemas, he aquí yo los llevo ya al cielo, porque no es así. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pero el paso del Jordán representa también fe, pero también toda una estrategia de lucha, porque tenían que enfrentar un montón de batallas y peleas con enemigos visibles e invisibles. Y es exactamente lo mismo que nos toca a nosotros cada día. Hay demonios que son enemigos invisibles, pero hay emisarios de Satanás que son enemigos visibles que van a querer destruirnos, van a querer afectarnos, van a querer frenarnos la carrera. Pero si tenemos fe para creer, tenemos que marchar sin duda alguna, confiados en Dios, sin ninguna duda de lo que Dios nos prometió y con gran convicción de que ya la victoria está asegurada. Porque no es nuestra la batalla, es de Dios. Y con Dios somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar, iglesia. Te invito a poner de pie ahora, porque si hay alguna persona aquí que tuviera alguna situación de conflicto, lucha, o está enfrentado a situaciones de opresión, de enemigos visibles que están hostigándoles y están allí insultándolos y están queriendo afectarles la vida, vamos a pedir que Dios intervenga, vamos a pedir que Dios se haga cargo. Pero vos tenés que creer, vos tenés que mantenerte firme en creer que Dios está con vos y por vos. Cerra tus ojos, por favor, inclina tu rostro, mantené la concentración. Señor Dios Todopoderoso, tú eres real. No te vemos, pero como creemos, no dudamos de tu existencia.
y que tienes todo el poder para hacer cosas imposibles humanamente. Por eso te pedimos que intervengas en las situaciones de vida tan peligrosas que les toca vivir a algunos hermanos, enfrentados a juicios, a amenazas, a querellas o a simple hostigamiento de personas malignas que se gozan en hacer el mal. Yo te pido que intervengas y les defiendas, y que tu pueblo, Señor, pueda confiar en que estás a favor y estás peleando por nosotros todas las batallas. Y que ahora tengan fe para saber que son más que vencedores por la sangre y la gracia de la salvación que tenemos en Jesucristo. Gracias por todo, Dios. Gracias por ser tan bueno y tan misericordioso. Y ahora quiero pedirte, Dios, que guíes esta oración que voy a hacer por si hubiera alguna persona que todavía no te conoce, para que en primer lugar reciba a Cristo en su corazón y así sea salvo para vida eterna. Te pido a vos, cerrá tus ojos, repetí conmigo estas palabras. Yo quiero invitar a Cristo a entrar a mi vida. Que Cristo llene con su gloriosa presencia mi corazón. Le pido perdón por todos mis pecados. Y quiero que la sangre derramada en la cruz hoy me limpie por completo de pecados. Ayúdame, oh Dios, y quiero empezar a vivir en novedad de vida. Quiero disfrutar la vida y no estar más ligado a Satanás ni a sus demonios. A partir de hoy renuncio a todos ellos y declaro mi vida a tu favor. Que hoy mismo, Dios, estés haciendo el milagro del nuevo nacimiento en mí. Quiero ser una nueva criatura, totalmente renacida por el poder de tu Espíritu. Ayuda a mi incredulidad y te pido que a partir de hoy pueda creer sin dudar de que tus promesas se cumplen en mi vida. Ayúdame, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.